Hola. Buenos días. Bienvenidos nuevamente. En este hermoso taller. Hoy voy a continuar mi trabajo en el techo y espero con muchas ansias poder terminarlo hoy completamente. Y yo me quedaría aquí en esta oficina, que está justo dentro del taller, para si él me llama desde ahí arriba, entonces escuchar y ayudarlo si le hace falta una herramienta, si le hace falta más silicona, lo que sea. Ahora lo vamos a organizar. Hola, somos Maurice y Katia. La construcción de nuestra autocaravana, que comenzó en Chattanooga, cambia de escenario. Ahora en Carolina del Sur. Tuvimos que abandonar nuestro grande y cómodo taller y aquí nos toca construir uno para poder continuar nuestro proyecto. Un paréntesis necesario en nuestro viaje. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete. Si quieres apoyar nuestro sueño, únete. ¿Por dónde lo alcanzo? ¿Hay una escalera por ahí atrás? Tíralo por aquí. ¿Cómo que tíralo? No, ponte aquí abajo. ¿Dónde va? De lado, así. ¿Así? ¿Cómo? Con una mano por el medio, así. Con una mano no tengo fuerza, con una mano tengo. ¿Viste? Gracias. ¿Cómo va? Bien. ¿Estás cansado? Un poquito. ¿Ya hiciste toda aquella parte? Me falta una unión aquí. Ajá. Y ya después esta. 1, 2, 3, 4 uniones. 5 en total. Gracias, mamá. De nada. Se acabó. Acabaste, mi vida. La primera etapa, que era sellar toda la unión de las tejas. Okay. La segunda y última etapa es poner el pedacito de alero, donde hay que levantar, como les dije, toda esta línea, primera línea de tornillo, desatornillar, poner el trocito de teja con pegamento y atornillar. Y espero que eso ya sea el punto final. Y yo todavía a él no le he dicho nada, pero vieron, yo me quedé ahí arreglando el video de ayer, ¿no? Yo no había estado aquí y entonces acabo de revisar lo que él había hecho. Y la verdad que hiciste un súper buen trabajo, mamá. Trabajó el día entero y tuvo que desarmar todo y bueno, ustedes ya lo vieron, pero a mí me tocó porque pobrecito me dio hasta lástima, ¿sabes? El trabajo que tuvo que hacer otra vez. Así que gracias. Espero que sea la última vez en el techo. Sí. Esta vez voy a usar el andamio este que nos prestó Ricardo, el hermano de George. Nos lo prestó para hacer el aislamiento, pero sirve también para esto. Porque este trabajo es mejor, creo que va a ser mejor hacerlo desde fuera del techo y no parado encima del techo, teniendo que estar levantando el propio techo y meter algo debajo. No suena muy lógico. Bueno, aquí el plan es el siguiente: desatornillar
toda un área del principio de todas las tejas para que me permita levantar esta punta de la teja y colar ahí debajo un trozo de este trozo de alero que hicimos. Luego que esté ahí a la distancia que lo quiero, ponerle un hilo de pegamento, bajarla y atornillarla. Y así por 15 veces más y luego en el otro lado 15 veces. Vamos a ver cómo funciona todo eso. ¿Saben qué? Escucharlo trabajar y yo estar aquí sentada me hace sentir mal. Porque siempre le digo, Mau, ¿te puedo ayudar? Mau, ¿te puedo ayudar? Mau, ¿te puedo ayudar? Y él me dice no, porque a veces son trabajos que una persona sola lo puede hacer y es más cómodo. Y más rápido también. Pero esto no quita el hecho que a mí, no que me molesta, pero me duele, ¿no? Porque yo estoy aquí sentadita. Pero me parece que el trabajo que hago yo de edición y de cortar y de poner y de todo esto no se puede ni comparar con el trabajo que hace él de fuerza al final y estrés también que tiene él. Pero hoy empezamos el día haciendo planes y se lo contaré después con él. Pero estamos intentando empujar un poco más y hacer este trabajo y otro más y después cambiar de plan. Vamos a ver cómo va, pero la verdad que yo lo paso mal cuando no lo puedo ayudar, porque me siento, no quiero decir inútil, porque estoy trabajando, pero me gustaría ayudarlo más. A ver, son las 5:30 de la tarde y Mauri acaba de acabar el primer lado y acaba de llamarme. Vamos a ver. ¿Cómo va? Ya acabé por hoy. Ay, no quiero ni pensar en lo que tengo que hacer todavía. Pues imagínate. Ven, te esperamos aquí. Qué agotador. Qué trabajito más pesado. Le vamos a traer un helado. Me lo como yo también. No me lo merezco mucho. Él trabajó. Pero le voy a hacer compañía. ¿Viene a descansar? Gracias. Mauri está cansado. Pero parece no tan cansado para acabar. Yo se lo propuse, pero me dijo no. No vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Porque hay que mover todo el andamio del lado de atrás para el lado de adelante. Y estamos aquí solos y es muy pesado y lo vamos a hacer mañana. Pero ahora Mauri dijo que se quiere relajar un poco y entonces va a trabajar un poco de mecánica. El próximo trabajo no le vamos a decir lo que es todavía, pero hace falta un tractorcito o algo parecido. El próximo trabajo no, pero lo que viene después es una gran sorpresa. Uh-huh. El próximo trabajo tiene que ver con el más próximo, bueno, el que le sigue. Y es una sorpresa. Esperamos que les guste mucho. Pero por ahora lo que va a hacer Mauri es arreglar un carburador de un tractor. Él se divierte. Un tractor grandísimo que tengo. Él se divierte mucho haciendo estas cosas. El super tractor. ¿Y entonces no arranca? No lo creo. Podría probar echarle gasolina a ver si hay suerte, pero los pronósticos son de que no arrancaría. No.
sucio. Gasolina vieja. Esa es la razón. A ver. Okay. Tal vez fue rápido el arreglo. Casi, casi. Se nota la oscuridad que hay por aquí. La única luz que tenemos es aquella. Ya, no hay más luz. Y esto significa que necesitamos corriente, necesitamos electricidad. Y necesitamos ir a descansar. Bueno, Mauri, más que nadie. ¿Descansar? ¿Qué es eso? Bueno, son casi las 8 de la noche. Yo diría que por hoy ya diste suficiente. Ya. Si no paro hoy, mañana no me puedo levantar. Exacto, ya. ¿El tractorcito está listo entonces? Mañana va a estar listo. Mañana va a estar listo. Remendé una pieza que se había partido y vamos a ver si mi soldadura con bronce aguanta. Y ya, es nada más que armarla. Ahora no lo armo porque está caliente. Mañana lo armamos y probamos el invento que le hice ahí al tractor para el siguiente trabajo. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Hola. ¿Cómo están? Bueno, aquí tenemos el andamio entonces. Y Mauri se pasó la mañana entera acabando por fin con todo el techo. De allá para acá. ¿Qué te pareció? ¿Salió un buen trabajo, Mau? Yo creo que sí, espero. Y ahora entonces, volvemos al tractorcito. ¿Qué fue que le hiciste anoche? Anoche soldé una pieza que estaba por aquí, que estaba rota. Y que no sé si va a aguantar mucho tiempo, porque la soldé con bronce, que era la única opción que tenía. Se debía haber soldado de otra manera, pero no tengo esa otra manera. Okay. Voy a armar todo esto. Voy a probar este invento que también hice ayer. Este pincho aquí, a ver si podemos abrir un hueco en la tierra lo más mínimo posible al tamaño que necesitamos para enterrar el cable de la corriente. ¿Vamos a llevar corriente para el taller? Vamos a traer corriente de la casa al taller y así poder pasar al proyecto sorpresa. Exacto. Yo sigo diciendo llevar y traer y sigo confundiéndome. Yo se lo juro, él me corrige cada vez que yo lo digo. Yo cada vez que lo digo, ay no, está mal dicho. Pero siempre me sale mal, lo siento al mundo entero de lo español hablante o hablante español. Esta es una leva, por llamarlo de alguna manera, que se encarga de enclochar el motor, pero también frenar al mismo tiempo. Este tractorcito tiene su forma de funcionar bastante peculiar. Y cuando aprietas el cloche, al final de apretar el cloche también acciona el freno. Y la parte que accionaba el freno estaba partida totalmente. No teníamos freno.
le dije que él se veía sexy ahí acostadito en el tractor y empujando. Pero él dice que no se encuentra muy cómodo. Y entonces están inventando una palanca. ¿Cómo es la palanca? A ver, George. Está súper. Vamos a ver si sirve. Pero tú estabas bien, ¿sabes? Te veías muy bien arriba del tractor ahí. Me veía bien, pero no veía bien. Y tengo que guiar el medio del tractor con la zanja si quiero si quiero repetir el mismo corte en la misma zanja. De lo contrario vamos a tener múltiples zanjas. ¡Qué cansancio, gente! ¡Qué cansancio! Mauri arriba del tractor haciendo la zanja. George empujando una leva o algo para ayudarlo a hacer la zanja, para que empuje, porque el tractor no es lo suficientemente pesado para hacer la zanja solo. Y yo con las manos excavando y limpiando la zanja cada vez para quitarle la tierra, porque si no se llena de tierra y nunca excava. Ya sé, son 3 horas que estamos aquí. Es lento, ¿ven? Update del trabajo. Me acaban de llamar porque mañana empiezo en el trabajo nuevo. Y me acaban de llamar recordándome. Preguntándome si tenías dudas, si todo seguía bien, si iba a ir, porque aquí hay gente también que no va. Y nada, vamos a ver Mauri que acaba de apagar el bólide. ¿Ya? Ok, la zanja está casi en su totalidad. No me empuje porque si no la voy a llenar otra vez de tierra. Falta solo un pequeño tramo aquí que se mete debajo de la casa y un tramo allá que llega hasta el edificio. Ok. Que van a tener que ser hechos manualmente. Yeah. Acceso. ¿Qué pasa aquí abajo de la casa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué hay? ¿Tubos y cables? ¿De qué? De agua, de corriente, de desagüe, de internet, de teléfono si hubiera. Todas esas cosas pasan por aquí. Bueno, los principales, después se meten dentro de la casa, dentro de las paredes y así, así. Y pasa un Mauri también. Y unos anclajes que le ponen aquí también, para que la casa no se vaya volando. Ok. En este tipo de casas. ¿Y tú también vas a entrar? Yo no. ¿Tú no? Sí, pero ahora mismo no. Tengo que poner el cable allá. Meter un poco el cable para adentro, para entonces poderlo alar. Y sacarlo por aquí. tiene que atravesar la casa desde allá y llegar hasta aquí y acoplarse aquí adentro para coger la corriente desde esta caja. Álgara. Levantarlo. Sí, levántalo. Nada más pesa 2 toneladas de 200 cable. libras.
Pero no lo levantes, ruédalo. Rueda. ¿Viste? Donde no llega la fuerza, llega la inteligencia, ¿o no? Una cuchilla. 2 vivos, un neutro y un tierra. Hay un hueco que hice yo por aquí. ¿Dónde está el hueco? ¿Dónde está el hueco? Ok. ¿Entró? Sí, parece, ¿no? Sí. Ok. Ya entró. Voy adentro yo también. Hello. Hey. Hello. Up. ¿Cómo va? Va. ¿Se está enredando? No. Ya. ¿Ya? ¿Le falta mucho? No sé, creo que ya está. Menos mal. Ahora debería salir por aquí. Tal vez. Ten cuidado. Ya. Perfecto. Alright. Unlawful to break seal. Dice que es contra la ley romper este sello. ¿Vamos a romper la ley? No, no hay que romper ese sello. Broma, yo tenía miedo a Oye, contestar. pero no me buscaste un destornillador más chiquito. No había. Ya, dime tú. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es un juguete, chica? Ay, mija, mira más. Este es un juguete, Fátima. Este está vacío. Ok, ¿le gustó la caja eléctrica? Porque no vamos a trabajar en ella. Bueno, fue más bien destapar, inspeccionar, darnos cuenta de qué necesitamos. Y me di cuenta de que necesito algo que adapte estos cables tan gruesos a un breaker que va a ir ahí. Por lo tanto, ya sé eso, lo voy a tapar y lo que vamos a hacer es seguir enterrando el cable, que es suficiente trabajo para hoy, y ya mañana nos dedicaremos a encontrar lo que hace falta para la conexión. ¡Oh! Demasiada fuerza. La zanjita ya está. Y casi ni parece que alguien excavó por ahí. Está tan bien cerradita y aplastadita que casi ni se nota. Menos mal. Bueno, la mayoría de la zanja. Falta un 20%, un 10% de zanja. Que es desde por aquí cerca hasta la esquina del edificio. Pero también hay que barrenar el edificio y entrar con el cable para adentro. Así es que eso va a ser mañana. Y les vamos a enseñar. Y así es probable que ya mañana terminemos el tema del cable grueso que trae la corriente. También necesitamos conseguir unas piezas que hacen que el cable ese tan grueso se pueda conectar a un breaker. Ya se los dije antes, mañana hay que ir a buscarla. Entonces tal vez mañana podemos juntar todas las piezas que faltan y terminar el rompecabezas. Pero yo mañana los dejo solitos. Yo voy a trabajar. Los dejaré aquí con George y nos veremos en la tarde. Así descubriré cómo avanzaron los trabajos. ¿Está bien? Hasta mañana. Hola, hola. Ya estuve mejorando la caja eléctrica reciclada que vamos a instalar aquí en esta esquina. Como pudieron ver,
Era la caja antigua de la casa que hubo en esta propiedad antes de que Mami y George se mudaran para aquí y compraran esta casa nueva. Pero la caja está en perfecto estado, bueno, un poquito oxidada por fuera, nada de qué preocuparse. Por eso ayer la desarmé y la pinté bien para que quede bonita nuevamente. Hoy la voy a instalar y voy a hacer la instalación también de este cable grueso que enterramos en la tierra. Me falta excavar aquí unos 6 pies y llevarlo hacia la caja. Ese es el plan. Poner la caja, traer el cable hacia la caja. Ok, ya está. Primero que nada, decirles, no intenten esto en casa, no hagan nada como hice yo. Posiblemente he violado algunas leyes y regulaciones, pero como esto es un taller, pues me atreví. No tengo licencia ni nada por el estilo, pero he hecho trabajos anteriormente y nada ha explotado, por suerte. Así es que creo que todo está bien y creo que inclusive respeta los códigos eléctricos. Como pudieron ver, tuve una dificultad que me puso muy nervioso. El cable está tan exacto que está un poquito corto. Entonces tuve que arreglármelas ahí como pude, doblarlo bien cerquita del breaker general, del interruptor general. Me costó mucho trabajo ponerlos en su lugar y doblarlos para que no interfirieran con nada, pero ya está. El susto pasó. Entonces ya enterré todo, enterré el cable, dejé el cable de la conexión, del anclaje a tierra ahí fuera. Solamente me falta enterrar la varilla y atornillar ese alambre más bien a la varilla del anclaje a tierra. Y ya está todo excepto el interruptor general que va en la otra caja eléctrica que está en la casa. Lo compramos por internet, debe demorar unos días en llegar y cuando llegue será un trabajo de 10 minutos, 15, 20 minutos tal vez. Poner los tubos, conectar los cables, poner el interruptor y tener corriente acá. Ya lo que viene faltando sería poner entonces circuitos que vayan hacia los distintos tomas de corriente, hacia las luces y toda esa serie de cosas. Pero por ahora estoy muy contento, un poco cansado y creo que aquí se termina el episodio de hoy. Catrinita no ha estado para despedirse de ustedes, pero les manda mucho cariño. Ella está trabajando hoy. Dentro de un rato debería estar llegando. No olviden suscribirse si no lo han hecho todavía, para que el canal siga creciendo. Si les gustó lo que estamos haciendo, déjennos un buen like para que YouTube se dé cuenta que existimos y también podamos seguir creciendo. Y nos vemos en el próximo. Si desean unirse al canal, recuerden que pueden unirse. Eso nos daría una gran ayuda y se lo agradecemos mucho. Nos vemos en el próximo. Chao. Ah, la sorpresa. Verdad que se me olvidó mencionarles la sorpresa. Este apuro que tuvimos pasándole por encima a trabajos que faltan y saben que faltan, como el aislamiento y terminar de hacer las ventanas o esa serie de cosas, es porque queremos meter la autocaravana en el taller ya y llevarla hasta un punto donde podamos
meternos dentro, empezar a sentir cómo se vive en ella. Tal vez en el próximo episodio o en el próximo a más tardar estaremos tocando la autocaravana, quitándole cosas de dentro, haciendo espacio para trabajar en ella y bueno, ya la verán todos los días.